Una persona se acostaba cada noche repitiendo en su mente que su vida no cambiaba, que todo seguía igual, que nada funcionaba. Sin darse cuenta, estaba ensayando la misma escena una y otra vez, como un actor que nunca cambia el guión. Con el tiempo, esa repetición dejó de ser solo un pensamiento y se convirtió en su realidad visible. Una suposición, aunque sea falsa, si se sostiene con persistencia, se endurecerá en hecho. Esta afirmación, tomada de las enseñanzas de Neville Goddard, revela una ley que muchos pasan por alto mientras buscan soluciones afuera. No se trata de lo que deseas superficialmente, sino de lo que das por hecho en tu interior. Y aquí es donde comienza el quiebre. Porque tal vez llevas tiempo esforzándote, intentando mejorar distintas áreas de tu vida, pero algo no encaja. Piensas que necesitas hacer más, corregir más, intentar más, cuando en realidad, lo que sostienes internamente ya está definiendo el resultado antes de cualquier acción. Imagina a alguien que desea estabilidad económica, pero cada vez que piensa en el dinero, siente preocupación, escasez o incertidumbre. Aunque diga quiero prosperar, su estado interno afirma lo contrario. En silencio, está asumiendo que el dinero es difícil, que no alcanza, que siempre falta. Y esa suposición, repetida día tras día, se proyecta en su experiencia. Neville enseñaba, el mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Esta idea no es simbólica, es literal dentro de su marco. Lo que aceptas como verdadero dentro de ti, incluso sin palabras, termina expresándose. Observa otro ejemplo. Una persona entra en una relación con miedo a ser abandonada. No lo dice, no lo quiere, pero lo espera en lo profundo. Cada pequeño gesto de la otra persona se interpreta desde ese miedo. Cualquier distancia parece una señal. Y sin darse cuenta, comienza a actuar desde la inseguridad, duda, se retrae o exige. Finalmente, la relación se deteriora. Y entonces confirma, sabía que iba a pasar. Pero lo que ocurrió no fue casualidad. Fue coherencia con una suposición invisible. Neville también decía, cambia tu concepción de ti mismo y cambiarás automáticamente el mundo en el que vives. No se trata de cambiar al mundo directamente, sino de cambiar desde donde lo estás creando. Muchas personas esperan ver primero un cambio externo para recién después sentirse seguras, valoradas o en paz. Pero esta enseñanza da la vuelta completa a ese enfoque. Primero es el estado interno, luego la evidencia. Cuando sostienes internamente que algo ya es parte de tu vida, aunque todavía no sea visible, comienzas a moverte, reaccionar y percibir desde ese lugar. Y sin esfuerzo forzado, las circunstancias empiezan a reorganizarse. Piénsalo de esta forma, si alguien realmente se reconoce exitoso en su interior, no actúa desde la carencia de éxito, ni desde la necesidad desesperada de lograrlo. Actúa desde una certeza silenciosa. Y esa certeza cambia la calidad de sus decisiones, sus respuestas y sus interpretaciones. Aquí no hay magia superficial. Hay una ley de coherencia. Lo que asumes como verdad, incluso si nunca lo dices en voz alta, dirige tu experiencia. Y si hasta ahora las cosas no han cambiado como esperabas, no es porque no lo hayas intentado lo suficiente, sino porque la base desde donde lo intentas sigue siendo la misma. Este es el punto de partida, reconocer que la realidad no comienza afuera. Comienza en lo que aceptas como cierto dentro de ti. Y desde ahí, todo empieza a transformarse. Una persona llevaba años cambiando de estrategias. Probó distintos caminos, distintas formas de mejorar su vida, distintos métodos para alcanzar lo que deseaba. Pero cada vez que comenzaba algo nuevo, había una sensación que no se iba, la idea silenciosa de que, tarde o temprano, todo volvería al mismo punto. Y eso era exactamente lo que ocurría. Porque el hombre no se transforma por lo que hace, sino por lo que asume ser. Esta enseñanza de Neville Goddard señala algo profundamente revelador, no es la acción en sí lo que crea el resultado, sino la identidad desde la cual esa acción nace. Muchas veces se piensa que cambiar la realidad es cuestión de hacer más cosas, tomar más decisiones, esforzarse más intensamente.
Pero si el punto de partida interno no cambia, todo esfuerzo termina girando en el mismo círculo. Imagina a alguien que comienza un nuevo proyecto con entusiasmo. Al principio todo fluye, hay energía, motivación. Pero en el fondo existe una creencia no cuestionada: esto nunca me funciona a largo plazo. Esa idea no se dice en voz alta, pero está presente. Y con el tiempo, comienza a influir en pequeñas decisiones: postergar, dudar, no sostener. Finalmente, el proyecto se cae, confirmando la suposición inicial. Neville lo expresó de otra manera: asume el sentimiento del deseo cumplido y el universo se moverá para hacerlo realidad. Aquí no se habla de esperar que algo ocurra, sino de vivir internamente como si ya fuera un hecho. No es fingir. No es forzar una emoción. Es aceptar profundamente una nueva versión de la realidad antes de que los sentidos la validen. Observa otro caso. Una persona desea sentirse valorada en su entorno. Sin embargo, en su diálogo interno persiste la idea de que debe esforzarse para que la reconozcan. Cada gesto de aprobación le parece insuficiente, cada silencio lo interpreta como desinterés. Aunque reciba señales positivas, no logra sostenerlas porque su estado interno no las valida. Entonces, sin darse cuenta, sigue confirmando una historia donde el reconocimiento siempre es escaso. Lo que Neville enseñaba con claridad es que el mundo no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que aceptas como verdadero. Tu conciencia es la única realidad, afirmaba en sus conferencias, señalando que todo comienza ahí, en ese espacio invisible que muchas veces se ignora. Y aquí aparece un punto clave: no se trata de luchar contra los pensamientos negativos, ni de intentar eliminar cada duda que aparece. Se trata de identificar cuál es la posición interna dominante, esa que se repite con más frecuencia y que tiene más carga emocional. Porque esa posición es la que se proyecta. Si alguien, en lo profundo, se ve a sí mismo como alguien que siempre tiene que esforzarse más que los demás, esa será la experiencia que vivirá, incluso en situaciones favorables. Pero si esa misma persona comienza a asumir, de manera sostenida, que es alguien que naturalmente recibe oportunidades, que es valorado, que avanza con facilidad, entonces algo cambia. No de inmediato en lo visible, pero sí en la forma en que percibe, decide y responde. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es el punto de inflexión. Porque el cambio no ocurre cuando el mundo externo se transforma primero. Ocurre cuando tu mundo interno deja de repetir la misma historia. Y en ese momento, sin necesidad de forzar, la realidad comienza a alinearse con esa nueva versión que ahora sostienes como verdadera. Una persona comenzó a notar algo curioso en su vida: no importaba cuánto cambiara su entorno, las situaciones parecían repetirse con distintas formas, pero con la misma esencia. Cambiaban los lugares, las oportunidades, incluso las personas, pero la sensación final era siempre la misma. Como si una historia invisible se estuviera contando una y otra vez. Todos están tú mismo empujados hacia afuera. Esta frase, repetida en las enseñanzas de Neville Goddard, no apunta a culpar, sino a revelar. Lo que aparece afuera no es independiente de lo que ocurre dentro. Es una extensión, una proyección, una consecuencia. El punto difícil de aceptar no es la idea en sí, sino lo que implica, que aquello que experimentas no está separado de lo que asumes como cierto. Piensa en alguien que constantemente siente que no es tomado en cuenta. Puede estar rodeado de personas que lo escuchan, que lo incluyen, que valoran su presencia, pero su interpretación siempre filtra la realidad, siente que no es suficiente. Entonces, comienza a retraerse, a hablar menos, a participar menos. Con el tiempo, los demás responden a ese cambio y efectivamente dejan de incluirlo tanto. Y así, la experiencia confirma lo que ya se sentía desde antes. No comenzó con ellos. Comenzó con una suposición interna. Neville lo explica con otra afirmación poderosa: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y ser, en este contexto, no se refiere a títulos ni a logros externos. Se refiere al estado consciente que ocupas de manera habitual.
Si alguien se identifica internamente con la carencia, aunque externamente tenga recursos, vivirá con miedo a perderlos. Si alguien se identifica con la abundancia, aunque esté comenzando un camino, percibirá oportunidades donde otros ven límites. Esto no es un pensamiento positivo superficial. Es una identidad profunda. Imagina a una persona que quiere mejorar su situación laboral. Cambia su currículum, busca nuevas opciones, se capacita. Pero al mismo tiempo, en su interior, se siente menos capaz que los demás. Cree que siempre hay alguien mejor, que sus posibilidades son limitadas. Sin darse cuenta, cada entrevista, cada conversación, cada intento se filtra a través de esa percepción. Y lo que transmite no es seguridad, sino duda. Esa duda es coherente con su suposición. Y por eso, aunque haga cambios externos, el resultado no se sostiene. Neville también decía, debes ser el hombre que quieres ser antes de que puedas verlo. Este concepto rompe completamente con la lógica habitual. Porque no se trata de esperar a tener algo para sentirse de cierta manera. Se trata de asumir ese estado primero, sin evidencia, sin validación externa. Y aquí es donde muchas personas se quedan detenidas. Porque esperan sentir certeza solo cuando todo esté resuelto. Pero la enseñanza es inversa, la certeza precede a la manifestación. Observa otro ejemplo. Una persona desea una relación estable, armoniosa. Pero en su interior, sostiene la idea de que las relaciones siempre se complican, que tarde o temprano aparecen los conflictos, que la estabilidad es temporal. Entonces, incluso cuando empieza algo prometedor, hay una tensión implícita, una expectativa de que algo saldrá mal. Esa expectativa influye en cómo interpreta cada situación y eventualmente crea exactamente lo que temía. No es intención consciente. Es coherencia interna. Cuando comienzas a ver esto con claridad, algo cambia. Porque dejas de luchar con las circunstancias y empiezas a observar la raíz. La realidad, entonces, deja de ser un misterio externo y se convierte en un reflejo entendible. Y en ese momento, se abre una posibilidad distinta, no cambiar lo que ves directamente, sino transformar desde el lugar donde todo comienza. Una persona decidió cambiar su forma de pensar. Comenzó a repetirse frases positivas, intentó convencerse de que todo iba a salir bien, pero en el fondo, algo no cambiaba. Seguía sintiendo la misma duda silenciosa, la misma expectativa de que las cosas no se sostendrían en el tiempo. Y entonces, aunque por momentos parecía avanzar, siempre regresaba al punto inicial. Sentir es el secreto. Esta afirmación central de Neville Goddard revela algo que muchas veces se pasa por alto: no basta con pensar algo diferente, es necesario sentirlo como real. Porque el pensamiento puede moverse rápidamente, puede cambiar de forma superficial. Pero el sentimiento es lo que fija una idea en la conciencia. Es lo que le da peso, lo que la convierte en una experiencia interna verdadera. Muchas personas creen que están aplicando estas enseñanzas, pero solo lo hacen a nivel mental. Repiten ideas, visualizan de forma rápida, intentan convencerse, pero sin involucrar el sentimiento profundo de que eso ya es parte de su vida. Y ahí es donde todo queda incompleto. Imagina a alguien que desea tranquilidad financiera. Repite en su mente que todo está bien, que hay abundancia, que no falta nada. Pero cada vez que revisa sus cuentas, siente tensión, preocupación, urgencia. Ese sentimiento pesa más que cualquier afirmación. Porque es más real para su conciencia. Neville lo expresaba con claridad: debes participar en la acción imaginaria de tal manera que sientas que es real. No se trata de observar la escena como un espectador distante. Se trata de vivirla desde adentro. Otro ejemplo. Una persona quiere reconciliarse con alguien importante en su vida. Piensa en conversaciones positivas, imagina escenarios donde todo se resuelve, pero en el fondo sigue sintiendo distancia, incomodidad, incluso resentimiento. Entonces, cada interacción real está teñida por ese sentimiento no resuelto. Y aunque mentalmente quiera lo contrario,
lo que se expresa es aquello que realmente siente. Aquí se hace evidente una diferencia profunda, no es lo que deseas lo que crea, sino lo que aceptas emocionalmente como verdadero. Neville también decía, una emoción persistente domina la mente y guía la acción. Esa emoción no siempre es evidente a simple vista. A veces está disfrazada de costumbre, de reacción automática, de interpretación constante. Por eso, alguien puede decir que quiere avanzar, pero si su emoción dominante es el miedo al fracaso, cada paso estará condicionado por esa emoción. No importa cuántas veces intente motivarse, el peso emocional lo devuelve a la misma experiencia. Ahora bien, cuando el sentimiento cambia, aunque sea de forma sutil, todo comienza a reorganizarse. Imagina a una persona que, sin necesidad de ver resultados inmediatos, empieza a sentirse segura de sí misma. No por lo que ocurre afuera, sino por una decisión interna sostenida. Comienza a percibirse de otra manera. Y desde ese cambio, sus respuestas cambian, habla distinto, se posiciona distinto, interpreta distinto. Ese cambio de sentimiento modifica su relación con la realidad. Y entonces, sin esfuerzo forzado, las circunstancias comienzan a reflejar esa nueva postura. Este punto es clave, el sentimiento no se obliga, se cultiva a través de la repetición interna de una experiencia asumida. No es cuestión de intensidad momentánea, sino de constancia silenciosa. Porque lo que sientes de forma habitual, termina convirtiéndose en lo que vives de forma visible. Y cuando comprendes esto, dejas de luchar solo con pensamientos y empiezas a transformar desde un nivel mucho más profundo, donde verdaderamente se origina el cambio. Una persona siempre esperaba el momento perfecto. Decía que cuando todo estuviera en orden, cuando las condiciones fueran claras, recién ahí podría sentirse en paz, seguro, confiado. Pero ese momento nunca llegaba. Siempre había algo más por solucionar, algo más por acomodar antes de permitirse experimentar lo que deseaba. Debes asumir el estado del deseo cumplido y persistir en esa asunción hasta que se convierta en tu realidad. Esta enseñanza de Neville Goddard apunta directamente a esa espera que nunca termina. No se trata de aguardar a que el mundo externo se alinee primero, sino de ocupar internamente el estado que correspondería si todo ya estuviera resuelto. Muchas veces, sin notarlo, se pospone el sentimiento. Se cree que la tranquilidad, la seguridad o la satisfacción son consecuencias, cuando en realidad son causas. Imagina a alguien que desea estabilidad en su vida. Piensa que necesita primero resolver sus problemas, asegurar ciertos resultados, tener certezas externas. Pero mientras tanto, vive en duda, en tensión, en incertidumbre. Ese estado interno es el que sigue produciendo experiencias que reflejan exactamente lo mismo. Entonces, sin darse cuenta, sigue esperando algo que solo puede comenzar desde adentro. Neville también decía, vive como si tu deseo ya fuera un hecho consumado. Esto no es una invitación a ignorar la realidad visible, sino a dejar de depender completamente de ella para definir cómo te sientes. Es un cambio sutil pero profundo. Observa otro ejemplo. Una persona quiere sentirse reconocida en su entorno laboral. Espera que otros validen su trabajo, que destaquen su esfuerzo, que le den un lugar más visible. Pero mientras tanto, internamente se percibe como alguien que aún no ha llegado a ese nivel. Cree que necesita demostrar más, hacer más, esforzarse más para merecerlo. Entonces, cada acción nace desde esa sensación de falta. Y aunque reciba oportunidades, no logra sostenerlas completamente porque su base interna sigue siendo la misma. Ahora piensa en la diferencia si esa misma persona, sin negar lo que ocurre, comienza a asumirse como alguien que ya es valioso, ya es reconocido, ya tiene un lugar. No necesita forzarlo, no necesita convencer a nadie. Simplemente cambia su posición interna. Desde ahí, su manera de hablar, de responder, de actuar, cambia naturalmente. Y ese cambio comienza a reflejarse en las respuestas que recibe. Aquí no hay manipulación externa. Hay coherencia interna. Neville lo resumía de forma clara, el hombre es aquello que cree ser.
No lo que aspira a ser en el futuro, no lo que intenta aparentar, sino lo que acepta en silencio como verdadero en este momento. Y eso define todo. Muchas personas viven proyectadas hacia adelante, esperando un resultado para poder finalmente sentirse completas. Pero esa proyección constante impide que el estado real cambie. Porque siempre está en el futuro, nunca en el presente. La ley de la asunción funciona en el ahora. No mañana, no cuando todo esté listo. Ahora. Cuando comprendes esto, dejas de posponer tu propio estado. Dejas de condicionar tu forma de sentir a circunstancias que todavía no han cambiado. Y en lugar de esperar a que la realidad te dé una señal, comienzas a ser tú quien define el punto de partida. Ese es el giro que transforma todo. Porque cuando el estado cambia primero, la realidad ya no tiene que convencerte, solo tiene que ponerse al día con lo que ya asumiste como cierto dentro de ti. Una persona pensaba que tenía que controlar cada detalle. Revisaba constantemente lo que ocurría, analizaba cada situación, intentaba anticiparse a todo para asegurarse de que las cosas salieran bien. Pero cuanto más intentaba controlar, más ansiedad sentía. Y cuanto más ansiedad acumulaba, más difícil se volvía sostener cualquier cambio. Deja de intentar cambiar el mundo, cambia tu concepción de ti mismo. Esta enseñanza de Neville Goddard apunta directamente a ese impulso de controlar lo externo. Porque cuando se cree que todo depende de lo que ocurre afuera, la mente entra en un estado de vigilancia constante. Y ese estado, lejos de ayudar, refuerza la sensación de que algo no está resuelto. Muchas veces se piensa que estar atento, preocupado o en control es una forma de responsabilidad. Pero en realidad, es una señal de que internamente aún no se ha asumido el resultado deseado. Imagina a alguien que desea estabilidad en una relación. Revisa constantemente los mensajes, analiza cada respuesta, busca señales que confirmen que todo está bien. Pero esa necesidad de confirmación nace de un lugar interno donde la seguridad no está establecida. Entonces, cada acción externa se convierte en una búsqueda de validación. Neville lo explicaba de otra manera: la imaginación crea la realidad. No es la vigilancia, no es el control constante, no es la observación ansiosa. Es la imagen interna sostenida. Cuando una persona realmente asume que algo es parte de su vida, no necesita comprobarlo a cada momento. Hay una tranquilidad implícita, una certeza que no depende de señales externas inmediatas. Observa otro ejemplo. Una persona quiere mejorar su situación económica. Sin embargo, revisa constantemente sus resultados, compara, calcula, se preocupa por cada movimiento. Esa atención constante no está dirigida desde la confianza, sino desde el temor a que algo falle. Y ese temor mantiene activa la misma dinámica que quiere cambiar. Neville también decía: el hombre mira a las apariencias y las acepta como realidad, pero las apariencias solo reflejan lo que ha sido asumido. Esto significa que lo que ves no es una verdad fija, sino una consecuencia. Pero cuando se reacciona constantemente a esa consecuencia, se sigue alimentando el mismo origen. Aquí aparece un punto clave: dejar de reaccionar no significa ignorar, significa entender el orden. Primero está la asunción, luego la manifestación. Si el orden se invierte, si se intenta cambiar la manifestación sin tocar la asunción, el esfuerzo se vuelve constante y agotador. Piensa en alguien que recibe una noticia inesperada que no coincide con lo que desea. Su reacción inmediata podría ser preocupación, duda, frustración. Pero si en lugar de eso recuerda cuál es el estado que ha decidido asumir, puede sostener una postura distinta. No niega lo que ocurre, pero tampoco lo toma como definitivo. Esa diferencia en la reacción cambia el curso de la experiencia. Porque cada vez que reaccionas desde el viejo estado, lo reafirmas. Y cada vez que sostienes el nuevo, aunque las circunstancias no lo reflejen aún, comienzas a consolidarlo. Neville lo resumía con claridad: persistir en el estado asumido es lo que lo convierte en hecho. Esa persistencia no es esfuerzo tenso, es una decisión sostenida.
No se trata de estar todo el tiempo pensando en lo mismo, sino de volver una y otra vez a la misma certeza interna, sin dejarse arrastrar por las apariencias momentáneas. Cuando este principio se comprende, el impulso de controlar empieza a disminuir. Porque ya no hace falta forzar resultados, ni vigilar cada detalle. La atención se mueve hacia otro lugar, hacia el estado que se ha elegido mantener. Y desde ahí, la experiencia comienza a cambiar de forma más natural. No porque se haya controlado todo, sino porque se ha cambiado el punto desde donde todo se origina. Una persona creía que necesitaba pruebas para creer. Pensaba que primero debía ver resultados claros, cambios evidentes, señales concretas de que todo estaba funcionando, y recién entonces podría confiar plenamente. Pero esa certeza nunca llegaba, porque siempre parecía faltar algo más que confirmara que iba por el camino correcto. La fe es la lealtad a una suposición invisible. Esta frase, basada en las enseñanzas de Neville Goddard, pone en evidencia una idea que cambia completamente la manera de entender el proceso. No es la evidencia lo que construye la fe. Es la fe la que termina generando la evidencia. Sin embargo, muchas personas viven exactamente al revés. Esperan resultados visibles para recién entonces sostener una convicción interna. Pero mientras esa convicción no exista, lo que se sigue proyectando es duda. Y esa duda es coherente con experiencias que no terminan de consolidarse. Imagina a alguien que quiere lograr un cambio importante en su vida. Comienza con entusiasmo, pero a medida que pasa el tiempo, empieza a observar si hay señales. Si esas señales tardan en aparecer, la mente empieza a cuestionar, ¿estará funcionando? ¿Y si no resulta? ¿Y si es solo una ilusión? Esos cuestionamientos no son neutrales. Introducen una nueva suposición. Y esa nueva suposición interfiere con la anterior. Neville lo decía con claridad, no puede servir a dos estados al mismo tiempo. No se puede sostener plenamente la certeza de que algo ya es un hecho, y al mismo tiempo dudar constantemente de su posibilidad. Uno de los dos termina dominando. Y suele dominar el que más se repite, el que tiene más carga emocional. Observa otro ejemplo. Una persona asume por momentos que su vida está cambiando positivamente. Se imagina en un lugar distinto, siente por instantes que todo está alineándose. Pero luego, frente a cualquier dificultad, vuelve a interpretar la situación desde el viejo estado, preocupación, incertidumbre, desconfianza. Ese vaivén interno genera inestabilidad. No permite que una sola dirección se consolide. Por eso Neville insistía, debes persistir en la asunción, como si no hubiera otra opción. No se trata de forzarse, sino de elegir un estado y permanecer en él, independientemente de las circunstancias momentáneas. Aquí aparece un punto sutil pero fundamental, la constancia no es repetir palabras, es sostener una identidad. Cuando alguien realmente se reconoce en un estado, no necesita recordárselo a cada instante. Lo vive de forma natural. Así como alguien no necesita repetirse constantemente su nombre para saber quién es, tampoco necesita reafirmar una certeza cuando ya la ha incorporado. Imagina a una persona que, en lugar de esperar confirmaciones externas, comienza a confiar en su propia asunción. No porque vea resultados inmediatos, sino porque decide que esa es su nueva base. Aunque aparezcan situaciones contradictorias, no cambia su interpretación central. Esa estabilidad interna comienza a generar un efecto distinto. Las dudas pueden aparecer, pero ya no dominan. Las circunstancias pueden fluctuar, pero ya no definen el estado. Y esa diferencia es profunda. Porque cuando la mente deja de oscilar entre posibilidades y se establece en una sola dirección, la experiencia comienza a responder con mayor coherencia. No porque se haya eliminado toda incertidumbre, sino porque se ha elegido sostener una certeza por encima de ella. Neville lo resumía así, tu suposición, mantenida con fe, se objetivará en el mundo exterior. Y esa fe no es esperar que algo ocurra. Es permanecer fiel a lo que ya has decidido que es verdad, incluso cuando todavía no lo puedes ver. Una persona sentía que ya había entendido todo.
Había leído, había escuchado, había reflexionado profundamente sobre estas ideas. Sabía, en teoría, que su mundo interno influía en su realidad. Pero en su vida diaria, nada parecía cambiar de forma consistente. Había momentos de claridad y luego todo volvía a lo mismo. El conocimiento no es suficiente, debes aplicarlo. Esta idea, presente en las enseñanzas de Neville Goddard, marca una diferencia esencial: comprender no transforma, asumir sí. Porque puedes entender perfectamente cómo funciona la ley de la asunción, incluso explicarla con claridad, pero si en tu día a día sigues reaccionando desde los mismos estados internos, entonces la comprensión queda en un nivel superficial. No es falta de información. Es falta de integración. Imagina a alguien que sabe que debería verse a sí mismo como alguien seguro, capaz, valorado. Lo reconoce, lo acepta intelectualmente. Pero en situaciones concretas, cuando tiene que tomar decisiones o enfrentarse a algo nuevo, aparece la duda habitual. Se cuestiona, se reduce, se frena. En ese momento, no está operando desde lo que sabe, sino desde lo que realmente asume. Neville lo expresaba de forma directa: no es lo que dices lo que manifiestas, es lo que eres. Y ese ser no se construye con ideas sueltas, sino con estados que se repiten y se consolidan. Aquí aparece un punto importante: muchas personas esperan sentir una transformación completa antes de sostener un nuevo estado. Como si primero tuvieran que eliminar toda inseguridad, toda duda, toda reacción anterior, para recién entonces poder asumirse de otra manera. Pero no funciona así. La transformación ocurre precisamente cuando, a pesar de esas reacciones automáticas, se elige volver una y otra vez al estado deseado. Observa otro ejemplo. Una persona quiere vivir con mayor tranquilidad. Entiende que su estado interno es clave, que no necesita depender de lo que ocurra afuera para sentirse así. Pero frente a una situación inesperada, aparece la preocupación. La reacción automática sigue ahí. Sin embargo, en lugar de quedarse en esa reacción, vuelve a la idea central: ya es alguien que vive en calma. No lo fuerza, no lo niega, pero decide no instalarse en el viejo estado. Ese regreso constante es lo que va consolidando el cambio. Neville también decía: debes ser persistente, no en la petición, sino en la suposición. Esto revela que no se trata de pedir una y otra vez que algo ocurra, sino de estabilizar el estado interno donde eso ya es un hecho. Porque cuando el estado se vuelve estable, la manifestación deja de ser un esfuerzo. Piensa en alguien que aprende a manejar. Al principio, cada movimiento requiere atención, esfuerzo consciente. Pero con la práctica, se vuelve natural. Ya no necesita pensar en cada paso. Simplemente actúa desde una integración. Lo mismo ocurre con el estado interno. Al principio puede parecer que hay que recordarlo todo el tiempo. Pero con la repetición, se convierte en una base. Y desde esa base, la vida empieza a fluir de otra manera. Muchas veces, lo que frena el cambio no es la falta de comprensión, sino la falta de continuidad. Se entra en el estado por momentos, pero luego se abandona ante la primera señal contraria. Y así, no se le da el tiempo suficiente para consolidarse. Cuando comienzas a sostener ese estado más allá de las circunstancias, algo se estabiliza. Ya no dependes de lo que ocurre para definir cómo te sientes. Empiezas a definirlo tú. Y en ese momento, lo que antes parecía inalcanzable comienza a volverse posible. No porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque empezaste a hacer, de verdad, aquello que antes solo entendías en teoría. Una persona, después de mucho tiempo, dejó de buscar señales. Dejó de esperar confirmaciones constantes, dejó de medir cada resultado inmediato. No porque hubiera renunciado a su deseo, sino porque algo dentro de sí ya se sentía distinto. Había llegado a un punto donde la certeza no dependía de lo que veía, sino de lo que sostenía. Habita en el final. Esta enseñanza de Neville Goddard resume toda la esencia de la ley de la asunción.
No se trata de recorrer mentalmente cada paso intermedio, ni de obsesionarse con el proceso. Se trata de ubicarse internamente en el resultado final, en la escena donde todo ya está resuelto. Y permanecer ahí. Muchas personas pasan la mayor parte del tiempo enfocadas en el cómo. ¿Cómo llegará? ¿Cuándo sucederá? ¿Qué caminos se abrirán? Pero ese enfoque mantiene la atención en la falta, en la distancia entre lo que es y lo que se desea. En cambio, cuando alguien realmente habita en el final, esa distancia desaparece internamente. Imagina a una persona que desea una vida más plena. Durante mucho tiempo pensó que eso dependía de resolver problemas, de alcanzar ciertos objetivos, de cambiar muchas cosas externas. Pero en un momento, decide asumir que esa plenitud ya es parte de su vida. No porque todo esté perfecto, sino porque ha elegido ese estado. Desde ese lugar, su forma de interpretar cambia. Las mismas situaciones que antes generaban tensión, ahora tienen menos peso. Las decisiones se vuelven más claras. Y poco a poco, su realidad comienza a reflejar esa nueva base. Neville también decía, el final es donde comienzas. Esta idea rompe completamente con la lógica tradicional. Porque sugiere que no empiezas desde la carencia hacia el logro, sino desde el logro asumido hacia su manifestación. Ese cambio de dirección transforma todo. Observa otro ejemplo. Una persona, acostumbrada a sentirse insegura, comienza a asumirse como alguien firme, confiado. No espera a tener todas las condiciones perfectas para hacerlo. Simplemente empieza a sostener esa identidad internamente. Al principio, puede parecer extraño. Puede haber momentos de duda. Pero si persiste, si vuelve una y otra vez a ese estado, comienza a notarse una diferencia. No solo en cómo se percibe, sino en cómo responde al entorno. Y esa respuesta genera nuevas experiencias. Porque la realidad no tiene más opción que alinearse con el estado predominante. Neville lo expresó claramente, imagina mejor de lo que crees posible, y sostén esa imagen como una realidad. No se trata de limitarse a lo que parece probable según las circunstancias actuales, sino de asumir una versión más amplia, más completa, más profunda. Y confiar en ella. A lo largo de todo este recorrido, el punto central ha sido siempre el mismo, lo que asumes como verdad en tu interior es lo que se convierte en tu experiencia. No lo que deseas ocasionalmente. No lo que dices por momentos. Sino lo que sostienes de manera continua. Cuando comprendes esto, dejas de buscar afuera lo que solo puede comenzar adentro. Dejas de depender de condiciones cambiantes y empiezas a establecer una base firme en tu propia conciencia. Y desde ahí, todo cambia. No necesariamente de forma inmediata, no siempre de manera evidente al principio. Pero sí de forma consistente. Porque cuando el estado es claro, sostenido y coherente, la manifestación no es una posibilidad lejana, es una consecuencia inevitable. Y en ese momento, ya no estás intentando cambiar tu vida. Estás viviendo desde el lugar donde ya cambió. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya empezó a moverse. Porque estas palabras no aparecen por casualidad. Aparecen cuando estás listo para ver desde otro lugar, para dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo tomando forma dentro de ti. Recuerda esto, no es lo que deseas lo que cambia tu vida, es lo que asumes como verdadero. Sé hacedor de la palabra, no solo oidor. Esta idea, presente en las enseñanzas de Neville, no invita a acumular más información, sino a vivir desde lo que ya sabes. A llevarlo a la experiencia, a la conciencia, al momento presente. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas tener todo claro desde el inicio. Solo necesitas volver, una y otra vez, al estado que has decidido sostener. Porque todo cambia cuando tú cambias desde adentro. El mundo no es algo que te sucede, es algo que responde. Y cada vez que eliges una nueva forma de verte, de sentirte, de asumirte, estás abriendo una puerta que antes no estaba disponible. Tal vez no lo veas de inmediato. Tal vez haya momentos donde parezca que nada ocurre. Pero recuerda,
lo invisible siempre precede a lo visible. Sigue sosteniendo. Sigue eligiendo. Sigue siendo. Porque tarde o temprano, como decía Neville, lo que asumes que es verdad, se convierte en tu mundo. Si este mensaje resonó contigo, guárdalo. Vuelve a escucharlo cuando lo necesites. Y compártelo con alguien que también esté listo para entender este poder. Nos vemos en el próximo video.